Dios. Nosotros somos hombres, hijos de hombres. Señor amado, permite que esta jornada sea llena de tu gracia, de tu bondad, y su voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. En nos partícipe, Señor, las cosas santas, las cosas verdaderas, de las cosas que nosotros, Señor, nos llenan y llenan nuestra alma. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, guarda nuestra vida, para no pecar contra ti. Y orienta, Señor, nuestra vida espiritual para seguirte y para entender y comprender que tú eres Dios arriba en el cielo, como también abajo en la tierra, y que fuera de ti no hay quien pueda salvar. Gracias, Padre, por tu misericordia, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, te lo ruego, te lo suplico, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Muy buenos días, amados en el Señor. Damos gracias a nuestro Dios esta mañana por poder estar en nuestro programa conversando las Escrituras. Muy temprano, un poco de frío, pero bueno, aquí estamos una vez más para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesús. Continuamos con el capítulo 11 de este estudio exhaustivo de este libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Le invito a abrir su escritura para que podamos recorrer este libro y de esta manera entender la carta de nuestro amado apóstol Pablo, ¿cierto? Inspirada, por cierto, en el Espíritu Santo de Dios. El día de ayer tuvimos un culto precioso en el lugar de Renca. Nos pudimos gozar, nos podemos alegrar en la presencia bendita de nuestro Dios, pero el día de ayer ya pasó. Amén. Hoy confrontamos una nueva jornada y rogamos al Señor que en esta jornada podamos estar en la presencia de nuestro Dios, siendo guardados por su mano, dirigidos también por su Espíritu Santo, para así renovar nuestras fuerzas, nuestro ánimo. Dios conceda sanidad al enfermo, consuelo a aquel que está triste, y consuela también el gozo en nuestras almas. Capítulo 11 del libro de Primera de Corintios dice así: en el nombre de Jesús. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual debe tener señor de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vamos a ver estos primeros
eh, 8 versículos, tomé del verso 2, si usted se da cuenta, porque le- el- la escritura, la palabra del Señor antiguamente, y se lo vuelvo a explicar una y otra vez, no tenía números, ni capítulos, ni versículos. Ciertamente, algunos hombres hicieron esto para darle un poco de eh, facilidad a la lectura. Trataron de separar los capítulos, ¿verdad? Un tema de otro tema que viene hablando cada carta, ¿cierto? Doctrinal o cada relato. Entonces trataron ellos de hacerlo de esta manera para que el lector pudiese entender un poco más con claridad. Entonces, desde el verso 2 al verso 9, eh, hay algo aquí que nos llama la atención en cuanto a lo que el apóstol Pablo escribe con respecto al varón y a la hermana, la mujer. Y, y está hablando, ¿cierto?, sobre orar o profetizar, ¿verdad? Delante de Dios. Dice, eh, os alabo, hermano, porque en todo os acordéis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Recuerde que aquí entramos ya, bueno, de lleno ya estamos en cómo nosotros debemos dar un culto racional a Dios. Tanto hoy día, por ejemplo, internamente en un lugar donde cuatro paredes, ¿cierto? O también externamente, tanto internamente, externamente. Y en esto no debe haber confusión de parte nuestra, ¿m? Porque a veces utilizamos solamente el comportamiento interno y dejamos de lado el externo. Pero aquí el Señor nos habla, perdón hermano, el Señor nos habla perfectamente de cómo nosotros debemos llevar a cabo un culto racional, espiritual, en todo momento, en la casa, en la calle, en el trabajo y también en los cultos internos que se hacen hoy día. Nosotros nos reunimos, ¿cierto? Como iglesia, antiguamente se reunían en las casas. Hoy día en este país gozamos de una libertad, pseudo libertad de culto, entre comillas. Entonces las iglesias o los hermanos se reúnen día a día y se hace una especie de programa para exaltar la grandeza del Señor, ¿cierto? La oración, las alabanzas y también en la predicación de la palabra. En muchos lugares esto se ha distorsionado. Se ha rebajado una estatura muy, a veces muy pagana. Entonces explica aquí el apóstol que si, eh, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, fíjese este orden. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede, Dios bendiga a mi hermana María Alejandra, porque el varón no procede de la mujer, escuche bien, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí, por lo cual dice, la mujer debe tener señal de qué? De autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí está hablando, hermanos, de la autoridad, ¿m? De la sujeción, ¿m? La reverencia que debemos tener todos hacia Dios. Aquí hay un orden explicativo mm, y aclaratorio respecto, ¿cierto? Esto se ha discutido con los años, debe la mujer cortarse raparse,
¿Debe la mujer usar un cabello a la altura de igual que los hombres? Bueno, en el mundo sí se usa. En el mundo, escuche bien, en el mundo sí se usa, porque el mundo desconoce, el mundo pagano, el mundo impío, desconoce el mundo espiritual. Y nosotros no estamos en ese mundo, estamos en el mundo espiritual, en el mundo de Dios. Mm, ¿ya? Estamos físicamente en este mundo, pero el mismo Cristo dijo que nosotros no éramos del mundo. Por tanto, nuestras leyes, nuestras direcciones, nuestros consejos no son los del mundo, son los mismos. Mm. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, pensar o acoplar a lo que el mundo diga. No, vuelvo a decir, el libro de Corintios es un ordenamiento que hace Pablo con respecto a muchas dudas que esta iglesia tenía, y una de ellas es esta, porque recuerde que en la antigüedad las profetisas de que donde se hacían los cultos paganos, esas profetisas o esas mujeres, ¿cierto?, que hacían culto, eran prostitutas. Y había una señal de ella que donde se rapaban ellas el pelo. Entonces se identificaban de esta manera. Entonces Pablo, previniendo estas cosas, ordena, ¿cierto?, en el Espíritu de Dios, que la mujer eh, su cabello se deje crecer. Y eso no es para ese momento, es para todo tiempo. Y muchos dicen, ah, no, pero es que ese momento, no, es para todo tiempo. ¿Y sabe por qué es para todo tiempo? Porque aquí el apóstol Pablo explica que Cristo es la cabeza del varón. Escuche bien, esto es espiritual. Y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, cuando la mujer ora y profetiza con su cabeza descubierta, está afrentando, mm, afrentando en un modo desafiante, ¿cierto?, al varón, al que está puesto sobre ella. Dios bendiga a mi hermano Manuel Cárdenas. Entonces, debemos entenderlo. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una razón. Dios nos da la razón con respecto al por qué la mujer debe tener un cabello largo y debe cubrirse su cabeza cuando ora o cuando profetiza, cuando habla de Dios. ¿M? Por esta razón, por sujeción. ¿M? Y acá claramente, porque dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Sabe por qué? Porque si hoy día nosotros entendemos eh, que hoy día nosotros procedemos de mujer. Buenos días, mi pastor José Manuel, que Dios le bendiga grandemente y por siempre. Amén, gracias hermano, igualmente. Que el varón procede de la mujer, ¿cierto? Nosotros nos parió una mujer. Esa es la lógica. Pero aquí Pablo no está aplicando esa lógica. Está aplicando el sentido de la creación. ¿Quién fue primero? El varón. Hizo el hombre. Y del hombre procede la mujer. ¿Se fija? Entonces, de acuerdo a este antecedente, de acuerdo a esto, se aplica, hermano, esta enseñanza. Hoy día se le rinde mucho culto a la mujer y, bueno, con mucho respeto lo digo, hay mujeres que, como dice el libro de Proverbios, merecen ser alabadas, pero dice la mujer que teme al Señor, esta será alabada. Pero aquí Pablo está explicando claramente el porqué, la razón de que la mujer debe cubrirse o usar un velo, ¿cierto? Si su cabello es muy corto. ¿M? Por, por causa, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de qué? De los ángeles. Entonces, claro, no comparemos lo que el mundo hace, lo que el mundo practica, no es lo que Dios ha mandado. Mm. Nosotros, el ordenamiento nuestro no viene de parte de los hombres. Por tanto, no podemos tomar esos ejemplos para ponerlos en nuestra vida espiritual. Debemos tener mucho cuidado con esto, hermanos amados, porque hoy día eso da lo mismo para muchos creyentes, mujeres que supuestamente se han convertido al Señor. ¿Mm? Su cabello corto. Bueno, hay hermanos casos que, producto de las enfermedades, a la mujer se le cae el pelo. Pero aquí Pablo también da la solución. Hay un velo.
hay un velo. Pero cuando usted ora o habla del Señor, hermana, debe colocarse o debe tener una señal de autoridad. ¿Por qué? Por causa de los ángeles, para no afrentar su cabeza. Esa es la razón. No es una razón estética. Amén. No es que las hermanas se ven más bonitas así con el pelo largo. No, no, no. No es, el razonamiento no es estético. Porque la estética pertenece al mundo mundano. Entonces es una razón espiritual. ¿Por qué cosa? Por causa de los ángeles. Debe tener señal de sujeción. Ese es el punto, así de fácil. Amén. Hermanos amados, así de fácil. Pero en el Señor dice, aquí claro, explica Pablo que la mujer procede del varón, echando mano al Génesis, y continúa un poco con este tema, ya no tema de cabello, sino dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, escuche bien, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de mujer, pero todo procede de Dios. ¿Ve? Es muy clara la escritura, hermanos amados. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pregunta el apóstol Pablo. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Eh? Entonces, la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Y si quiere raparse, bueno, rápese, pero cada vez que ella vaya a orar y cada vez que ella vaya a hablar del Señor, debe cubrirse la cabeza. No así el varón. Eso ya queda prescrito, ese prescrito ya para siempre. Así que no contendamos con esas cosas que son externas también, pero que son parte del culto. Ojo con esto. No debemos desmerecerlas. Amén. Diciendo o apelando a que Dios conoce solamente el corazón. Dios quiere solamente el corazón. Porque en muchos lugares hoy día dicen, no, 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 si el Señor lo único que quiere es el corazón. Si quisiera el corazón el Señor, no olvides, hermanos amados. El apóstol Pablo dice que el cuerpo, el alma y el espíritu deben ser guardados irreprensiblemente para Dios. Amén. Ahora viene otro tema. ¿Se acuerda que hablaba un poquito más atrás con respecto a la borrachera y todo esto? Ya Pablo viene preparando con respecto a la comida, perdón. Lo dice el capítulo 10, que lo hablamos día atrás. Dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo. No os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Aquí hay un mal. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Yo digo aquí, esto debe suceder para ver quién es quién. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabo. Aquí hay una manera de celebrar que tenían los corintios, muy mundana. Nuevamente volvemos a lo mismo, con el punto pasado. Pero aquí estamos hablando de una cosa más grave todavía, que es la cena del Señor. A veces, hermanos amados, nosotros, Dios bendiga a nuestra hermana María Sobarzo, Dios le bendiga, hermana María, tomamos muy en poco lo que significa la cena del Señor. Y en estos dos puntos finales, entre hoy día y mañana, vamos a aclarar
la profundidad que tiene la cena del Señor. ¿Mm? ¿Cómo celebraban los corintios esto? Bueno, traían, o los que tenían, traían comida abundante, ¿verdad? Es como podríamos decir hoy día una comilona. Pero en lo cual los que tenían menos no eran partícipes, ¿cierto? De los que tenían más. ¿Mm? Nosotros sabemos que cuando el Señor Jesús instituye la cena, Él tomó pan y vino y nada más, nada más. Y hace como una representación de lo que había de venir. Pero aquí está hablando de comida. Dice Pablo, primero el primer mal que hay divisiones. Hay divisiones, Dios bendiga a mi hermana Caterina Navarrete. Hay divisiones en la iglesia. Y eso no debería ser. Pero Pablo dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que, hermanos amados, entre vosotros se haga manifiesto los que son aprobados. Mm, mm. Ahí vamos, como que esto prueba, hermanos amados, la espiritualidad nuestra. Cuando hay divisiones entre nosotros, cuando hay contiendas, el Señor Jesús le bendiga, el pastor, a usted y a todos los hermanos que ven esta enseñanza. Qué rico aprender a esta hora, hermanos amados, porque a esta hora como que el cerebro está fresquito, amén, está sin ningún pensamiento. Y la palabra del Señor puede alojarse ahí en nuestro cerebro, claramente, lo igual que la oración. Entonces, aquí hay dos puntos, hermanos amados, que practicaba la iglesia de Corintios que estaban erróneos. Uno, que habían divisiones. Por eso que se manifestaba dónde. Claro, el que tenía más y traía más comida, se la comía a él, se la engullía a él y no le daba a los demás. Lo otro, que muchos se emborrachaban. Entonces aquí habían dos males. Eh, y esto no era, Pablo dice claramente, que esto no es comer la cena del Señor. No, no es comer la cena del Señor. Porque ellos lo hacían en un estilo muy mundano. Entonces Pablo le va a poner un freno, en el Espíritu de Dios, le va a poner un freno a este tipo de celebración mundana. ¿Acaso no habían entendido realmente lo que significa la cena del Señor? ¿Qué es lo que se celebra? ¿Qué es lo que Dios instituye como una celebración no pagana? Por eso que hay que tener cuidado cuando las cosas de las iglesias se van paganizando. Se le va colocando, ¿cierto?, ideas del mundo y no se toma el contexto de la escritura. ¿Mm? Nosotros debemos seguir el contexto escritural, lo que la escritura nos enseña y ponerlo como tal. Los cultos no son, hermanos amados, como nosotros pensamos. Bueno, pongámosle más música para que los hermanos se emocionen más. No, no es así. Si bien es cierto, el Espíritu Santo causa emoción, pero el Espíritu Santo no es emoción. No es emoción. El Espíritu Santo es mucho más que eso. Entonces, debemos entender y comprender, con la ayuda de nuestro Dios, lo que significa. Entonces, grábese esto. Nosotros ya vamos culminando con esta enseñanza. Grábese esto. Habían divisiones y se hacía una cena muy mundana, muy de un porte mundanal. Y por eso que Pablo dice, pero le anunciaron esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Mm? Fíjese cómo eh, había entrado la mundanalidad a esta iglesia de Corintia y cómo el Señor se preocupa de su iglesia. Eh, Ilumina a Pablo, ¿cierto? Y le da esta revelación para mostrársela. Pablo no estuvo en la cena, este detalle tenemos que retenerlo. Pablo no estuvo la noche que el Señor fue entregado, no estuvo ahí. Sin embargo, Pablo es el único que enseña y corrige, ¿cierto?, a esta iglesia y a todas las iglesias con respecto a cómo debemos celebrar la cena del Señor. Hoy día nosotros tenemos una celebración común, ¿cierto? Entonces llevamos pan, llevamos vino, ¿verdad? Se hace una fila, los hermanos van pasando y luego se van a orar a sus banquitas, ¿cierto? Así se celebra. Pero ¿cómo celebró Cristo la cena? ¿Cómo enseñó Pablo en el Espíritu Santo que la cena sea celebrada? ¿Esa será así?
o nos estamos haciendo de una manera muy religiosa. El día de mañana veremos el fin, ¿cierto?, de esto, pero léase el capítulo 11, donde están estos temas con respecto a cómo debe orar la mujer, ¿verdad? Y cómo debe celebrarse la cena del Señor. ¿Mm? Que el Señor Jesús los bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque hemos podido abrir los ojos y contemplar una vez más la grandeza de nuestro Dios. El salmista dice, los cielos, escuche bien, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Qué maravilloso, nuestro Dios, podemos alabarlo en todo tiempo. El Señor nos ayude a enfrentar esta jornada. Amén. El Señor nos dé, de acuerdo a su bondad y a su misericordia, lo que necesitamos en este día. Dios le bendiga. Paz, gracia y paz de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. No se olvide de compartir el programa. Amén. Y hacer sus comentarios y apoyarnos, dándole like a estos programas, ya sea de YouTube, suscribiéndose también, para que así podamos llegar a muchos más lugares. Hay hermanos que comparten estos programas y Dios les bendiga grandemente y se preocupan, como lo de la mañana, el devocional y también la enseñanza. Y si tiene alguna pregunta con respecto a la cena, el día de mañana nos las hace o la escribe, ¿verdad? Y estaremos llanos a responderla a la luz de la palabra. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, gracias por tu palabra, bendita en este día. Ayúdanos a sostenerla, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, a guardarla y a ponerla por obra. Te pido que tú bendigas a los hermanos que están en sintonía y a aquellos que van a ver, Señor, también a posterior este programa. Al que está enfermo, Señor, dale sanidad por misericordia. Al que está triste, dale consuelo. Y al que no tiene, Señor, aleluya, que está pasando un momento difícil, trae paz a su corazón. Te pido tu bendición para tu iglesia, para tus hijos y para tus hijas. En el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. El Dios de paz le bendiga y le guarde. Dios bendiga a nuestra hermana Daniela en el nombre de Jesús. Bendiciones.